El deporte nos depara grandes, innúmeras satisfacciones. Nos hace sentir realmente orgullosos de quienes han llevado a Chile por el mundo. Y hace algunos días, menos de 48 horas, en Turquía, las futbolistas chilenas nos dieron una tremenda satisfacción. Y por vez primera en la historia del deporte chileno, serán más mujeres que hombres las que nos representen en el mes de julio en los próximos Juegos Olímpicos de Qatar 2022. Perdón, Qatar 2021. Debió haberse realizado los Juegos Olímpicos el año recién pasado y fue suspendido por la pandemia. Pese a que la pandemia no ha logrado detenerse en la humanidad, se hará el esfuerzo y se harán los Juegos Olímpicos. Será de manera distinta, a lo mejor no con tribunas repletas, con eventos multitudinarios, pero son los Juegos Olímpicos, en que en juegos colectivos no participábamos desde hace 20 años, cuando fue la selección chilena de fútbol a los Juegos Olímpicos de Sydney. Una olímpica chilena, una figura del deporte chileno de todos los tiempos, sin ninguna duda, campeona sudamericana, iberoamericana del medio fondo, Alejandra Ramos. Hoy es Ceremi del deporte en la región del Maule. Y otra mujer que a nosotros los magallánicos nos ha entregado muchísimas satisfacciones y nos ha llenado de orgullo. También en el atletismo, de otra manera, compite de otra manera en las rutas, en los caminos más difíciles, en carreras de largo aliento, en todos los continentes, en todo el mundo, es Silvana Camelio. Y sobre el deporte y las mujeres en el deporte, más allá del éxito de esta selección chilena, que se inscribe con nombre propio en los Juegos Olímpicos de Tokio a partir del mes de julio, la mujer y el deporte, la nueva constitución, cómo puede estar inserta la actividad deportiva en la nueva constitución, la participación, el acceso al deporte de las mujeres. Es el tema que vamos a conversar en esta hora, entre las 11 y las 12 horas de la región de Magallanes. Para ti, Alejandra, es entre las 10 y las 11 de la mañana. Les doy la bienvenida a ambas. Alejandra Ramos, un abrazo a la distancia, un beso respetuoso, querida y eterna campeona, la reina de Sagrada Familia. Gracias, Vladimiro, un gusto estar aquí con ustedes y por supuesto también con Silvana, un gusto de conocerte, aunque no sea de manera personal, así de contacto, pero visualmente ya te conozco ahora. Te felicito por todos tus logros obtenidos. Silvana, bienvenida para integrarte a la conversación. Silvana Camelio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias, Vladimiro, por la invitación nuevamente a este gran medio de comunicación. Un gusto conocerte, Alejandra. Siempre seguí un poco tu carrera. Yo era esquiadora, no atleta, y siempre tuve una gran admiración por ti y por Mónica Rigonesi en esa época, que también era una gran fondista. Así que la verdad que un gusto conocerte, aunque sea de este modo, a través del Zoom. La tecnología hace milagros hoy en día. Así que feliz de estar acá y poder construir con mi experiencia de vida. Bueno, ahí tenemos a dos deportistas, claro, la Silvana en su época de infancia y juventud, gran esquiadora aquí en las canchas del Club Andino de Punta Arenas. La pregunta es, la participación de la mujer en la actividad deportiva, ¿le ha sido más difícil a la mujer ganarse un lugar en la actividad deportiva? ¿Han tenido dificultades para ingresar y para tener la posibilidad de proyectarse incluso en el campo internacional? ¿Cómo ha sido el camino para ambas, para el desarrollo de la actividad deportiva, tomando en cuenta la condición de género? Parto contigo, Alejandra. Gracias, Vladimiro. Mira, la verdad es que como mujer yo creo que en cierta medida sí, sobre todo en nuestro país, y donde yo vi las posibilidades para poder desarrollarme como atleta fue realmente en Europa, en donde habían clubes deportivos femeninos y que estábamos también en las ligas de primera división, que se denomina ya.
y en la cual yo tuve la oportunidad de estar siempre en un club deportivo de primera división en damas. Entonces, ya en Europa íbamos más adelantados con respecto a lo que es el género femenino. Y, y sí, yo creo que el hecho de que Europa tuviera estas puertas hacia el deporte femenino me instó más a que yo pudiese emigrar a ese país. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Así que en nuestro país yo creo que hoy en día sí hay más posibilidades para la mujer y por supuesto, de hecho, de que hemos ido ganando espacio, por lo menos en el ámbito del atletismo, en donde hoy en día se realizan todas las pruebas atléticas para la mujer, salvo con el peso o también la altura de una valla, pero ya hacemos triple, 400 vallas, steeplechase y entre otros. Entonces se hacen todas las pruebas atléticas que hacían los varones, hoy la mujer la realiza. Silvana, al igual que en la política, se dice que la mujer tiene más dificultades para hacer deporte, porque entre otras actividades, la mujer antes era más que hoy, ¿no? Porque hoy hemos entendido también los hombres que tenemos que compartir las actividades de la mujer dentro de la casa, partiendo por el cuidado de los hijos, partiendo por labores tan domésticas como la cocina, etcétera, pero que antes solo estaba destinada a las mujeres en una sociedad absolutamente machista. ¿A ti te tocó vivir ese periodo, Silvana? Sí, bueno, yo más o menos era competidora de esquí ya juvenil adulta en la misma época que Alejandra, en los años 80, y la verdad que todos los programas estaban destinados solamente a los hombres, los programas internacionales. Nosotras solamente competíamos a nivel nacional y con las argentinas. Más allá de esa frontera no había ni un programa para las mujeres, todo estaba destinado realmente a los hombres, sobre todo en el esquí, donde es un deporte que realmente los costos son muy altos. Entonces, la verdad que Alejandra tuvo una súper buena oportunidad de poder irse a España. Yo sabía toda su carrera allá en España y lo encuentro espectacular. Pero hoy en día las cosas han cambiado. Yo creo que la cancha se ha equiparado, los programas están dados tanto para hombres como para mujeres. Por lo menos en el esquí no hay mayor diferencia, las puertas están abiertas para ambos sexos. El problema es más el poder acceder a ser un competidor de élite hoy en día debido a los escasos recursos que puedan tener los atletas. Entonces yo creo que ese es un poco más el problema hoy en día, más que la diferencia entre dama y varón. Alejandra. Así que sí, igual que Alejandra... Perdón, continúa Silvana. No, igual que Alejandra, yo no pude emigrar, así que hice lo que mejor pude dentro de mi país nomás. Emigraste después, estuviste en muchísimas ciudades, ¿no?, importantes del mundo y en continentes, desarrollándote como atleta de larga distancia en pruebas difíciles. Alejandra, en tu época de alta competencia, ¿era posible estar en la alta competencia? ¿Tuviste ejemplos tú de compañeras tuyas en Europa que podían construir familia y tener actividad deportiva plena de alta competición? ¿O tuvieron que resignar, por ejemplo, muchísimas cosas, estudiar, construir familia para dedicarse en la época de mayor esplendor única y exclusivamente a la actividad deportiva? Alejandra Ramos. Sí, yo por lo menos cuando estuve en Europa, más de 14 años, las chicas que conformábamos el club deportivo eran realmente todas, éramos solteras. Sí tenían sus parejas, pero la verdad es que por lo menos en España había un eslogan que te decían los clubes no running, no money. Es decir, si tú no corrías, no te pagaban. Entonces teníamos que ser realmente profesionales y si tomaba la opción de tener un hijo, eso significaba estar un par de meses bastante fuera, ¿no? Y después, antes y después de la natalidad, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento muchas mujeres dejamos de lado esta opción de ser madre. De hecho yo fui madre con muy alta edad, pero de la cual me siento feliz. Lamentablemente que a esta altura de mi vida igual sigo criando a mi hija, así que todavía está estudiando, entonces yo veo a mis otras hermanas
que ya sus hijos son profesionales, entonces ahí veo una diferencia, ¿no? Porque yo fui madre postergué el ser madre con mucha edad, ¿no? No una chica de 26, 28 años que pueda ser madre, ya a esa fecha yo no tenía esa opción, por lo menos, porque estaban otras prioridades. Pero yo creo que en esos momentos sí muchas mujeres postergamos lo que era ser madre por esto mismo, ¿no? Porque realmente en Europa tú tienes que ser profesional 100% y no puedes fallar. Y una de las cosas que teníamos como hándicap son las lesiones. Entonces ya tener una lesión ya te significaba un retraso para estar estar participando con tu club. Y tenías que recuperarte a la brevedad posible. De hecho, yo mi experiencia, tuve un accidente de una ciclomotor y me hicieron correr vendada y con taping y con todo. ¿Y qué significó eso? Sí, me significó una medalla para el club, estar ahí, pero después tuve casi un mes con una infección en la rodilla porque era pleno verano, se me infectó la rodilla, entonces son costos que uno tiene. Y si te puedo mostrar la canilla, la verdad es que me quedó una cicatriz muy fea, ¿no? Pero bueno, eso es el costo de ser profesional en el ámbito deportivo. Entonces, yo creo que sí, hoy en día yo creo que se puede compaginar, pero igual están los procesos para ser madre que tú tienes que respetar. Y lo vemos en Natalia Ducó, que hoy en día ya es madre y también lo postergó el hecho de ser madre, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que optar. Si quiere seguir más profesionalmente en su carrera deportiva, creo que uno tiene que sacrificar muchas cosas. De hecho, yo he sacrificado desde el momento en que me fui, dejar a mi familia y a mis padres, ya era una opción. Es decir, ahora, como Alejandra, 18 años, ¿no? Entonces, igual hay sacrificios que uno tiene. Alejandra, y cuando tú haces el reconto de la vida, te consulto, ¿valió la pena ese esfuerzo, ese sacrificio, dejar familia, postergar tú tener familia, ser mamá, correr lesionada, no sé si inyectada, no sé si infiltrada en alguna oportunidad? Sí. ¿Valieron esos esfuerzos, querida Alejandra? Yo pienso que sí, por el amor que tenía con el deporte, en este caso con el atletismo. Yo creo que, por ejemplo, si hoy en día volviera a repetir, lo haría, a lo mejor sabiendo las consecuencias que te podía producir una infiltración. Creo que ahora diría que no me infiltraran, ¿no? Porque después se pagan las consecuencias. El deporte de alto rendimiento igual tiene sus secuelas después de cuando tú ya eres más adulta, ¿no? Y que me hace con la cabeza Silvana así, porque realmente es así. Yo soy operada de las 2 rodillas y tengo una condromalacia, etcétera. Claro, no son las mismas condiciones que hay hoy en día, tenemos otro tipo de zapatillas, tenemos otro tipo de infraestructura, tenemos otro tipo de implementación, tenemos más remedios para recuperarte, etcétera, ¿no? Pero, como te digo, sí valió la pena, por supuesto. Yo creo que el deporte de alto rendimiento tiene su momento y su pic, y después tú ya vas entrando a una edad más longeva que no puedes recuperar y no puedes hacer lo mismo que cuando tenías 20 o 25 años. Así que yo igual estoy feliz y no me arrepiento de haber hecho lo que he hecho en deporte. Así que no, feliz. Alejandra Ramos, Silvana Camelio están compartiendo con nosotros Buenos Días Región, un especial dedicado a las mujeres deportistas, y estábamos hablando de la influencia del machismo más antes que ayer. Los tiempos han cambiado, hay un nuevo despertar, ¿no?, con la paridad de género, que ahora van a la Constitución con paridad de género. Pero yo quiero volver a la actividad deportiva. Silvana, tú comenzaste siendo niña en el Club Andino, en el esquí, y en aquel tiempo, y también en el atletismo, y en todos los deportes, los técnicos, eran los entrenadores. No habían mujeres que se dedicaban en aquellos tiempos a la dirección técnica, a ser entrenadoras, porque tú, Silvana, tuviste profesores que venían desde la Patagonia Argentina, desde Argentina, ¿verdad?, fundamentalmente, aquí a hacer clases, a preparar a nuestros esquiadores. Estamos hablando de varones. En el atletismo,
varones son los entrenadores. ¿Cuál fue tu experiencia, Silvana, trabajando con profesores en aquellos tiempos en el esquí? Sí, bueno, que en eso tienes absolutamente toda la razón. Casi la gran parte de mi carrera como esquiadora, deportiva como esquiadora, fueron casi puros hombres. Solamente cuando estuve en Santiago tuve una entrenadora mujer, pero acá en Magallanes siempre fueron hombres, fueron argentinos y fueron incluso unos franceses traídos de Europa que la verdad que nos hicieron progresar mucho. No existían mujeres entrenadores, realmente era otra época. Hoy en día la mujer está mucho más presente como entrenadora. De hecho, yo trabajo entrenando a los niños del Club Andino desde el año 95 y ya son hartos años. Entonces los tiempos han cambiado, pero antiguamente, como dice Vladimiro, tiene toda la razón, los entrenadores eran mayoritariamente hombres. Y yo creo que, como dices tú, no era porque las mujeres no pudieran, era simplemente porque era cómo funcionaba la sociedad en esa época. Los tiempos han cambiado mucho, gracias a Dios. La mujer está más empoderada, la mujer sabe que puede, y yo creo que eso ha ayudado mucho a que hoy en día existan muchas mujeres entrenadoras en todos los ámbitos, absolutamente en todos los ámbitos. Incluso hay hasta entrenadoras de fútbol hoy casi. Entonces, eso es un gran avance para la sociedad. Mis entrenadores hombres, la verdad que no nos trataban muy bien, en eso sí que les puedo decir, no eran muy amables con nosotros, eran muy exigentes, solamente querían ver resultados, no había un desarrollo integral como se enfoca hoy en día el deporte, sobre todo al deportista, a los niños que se los lleva a un deporte de alto nivel de una manera mucho más integral de la que teníamos nosotros. A nosotros solo se nos exigía entrenar, esquiar y resultados. Ese era el mundo. La experiencia fue similar a la tuya, Alejandra, porque tuviste la oportunidad de trabajar con muchos técnicos, tanto en Chile como en el extranjero. ¿Te tocó en alguna oportunidad alguna mujer como conductora, como entrenadora? No, la verdad es que no. En los últimos años de mi carrera deportiva fui yo misma la entrenadora hacia mi persona, pero no, la verdad es que siempre fueron varones. Tanto comenzando mi carrera atlética con Serén Valenzuela, que fue profesor de educación física que llegó al colegio en aquel momento, y después en España fue también, los dos que tuve fueron varones. Uh-huh. Pero hoy en día, como bien dijo Silvana, el campo está más abierto, son otros años que estamos viviendo, otra época, estamos en el siglo XXI, así que las facilidades están y cada vez nos vamos abriendo más espacio y vamos sumando nuestros roles también. Así que no solamente como madre, como dueña de casa, sino que también como el liderazgo, como profesor, como profesora, como entrenadora, como en el ámbito político, en lo que quieras tú, tenemos mujeres de todo ámbito. Y el trato, por ejemplo, a nivel elite, donde tú estuviste, Alejandra, ¿era discriminatorio frente al trato del deportista hombre a la deportista mujer? En cierta medida la discriminación eran los sueldos que te pagaban y también en los meetings. En los meetings había realmente el incremento en los varones era muy superior al nuestro y siempre nosotros reclamábamos porque si nosotros también dábamos un espectáculo a las personas que estaban en ese meeting o en ese torneo, ¿no? Sí, pero así como trato de otra manera, no, en ese aspecto no. Bueno, era un club netamente femenino, por supuesto, porque estaban las ligas masculina y femenina, los campeonatos europeos de cross, de pista cubierta, de al aire libre, entonces no se producía eso, pero sí en la parte remunerativa. ¿Sintieron ustedes en su larguísimas y exitosas trayectorias en alguna oportunidad algún tipo de acoso? Cosa que han denunciado tantas y tantas deportistas a través de los tiempos. Bueno, yo quiero destacar que gracias a este protocolo que salió esta nueva ley, yo creo que eso va a ser fundamental en nuestras organizaciones deportivas y en las federaciones, porque yo creo que en cierta medida se tiene que haber producido, yo no lo sufrí, lo puedo decir, pero sí
creo que se ha producido, antiguamente no se denunciaba esto por temores, por muchas otras cosas, ¿no? Porque a lo mejor podía ser excluida, a lo mejor el técnico te echaba o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que esta nueva normativa que tenemos hoy en día es fundamental para nuestras organizaciones deportivas y para nosotros como mujer, y poder realizar actividad deportiva de manera segura, ¿no? Así que, pero yo te puedo decir personalmente que no recibí ese tipo de acoso. ¿Nunca recibiste un comentario de una par tuya, de una compañera, que incluso haya sido motivada a abandonar la actividad por esta situación? Alejandra. Que en Europa tampoco yo supe de mis compañeras, la verdad que no te podría decir, no, nunca me comentaron nada, a pesar que teníamos una buena relación entre todas, ¿no? Silvana, ¿cuál ha sido tu experiencia sobre el particular, Silvana Camelio? No, personalmente nunca me sentí acosada, nunca me sentí agredida. Sí, bien exigida y un poquito maltratada, pero no acosada en el sentido en que se da hoy en día. Hay diversos acosos, no solamente el acoso sexual. A nosotros nos retaban mucho, la verdad que nos insultaban mucho. Que eso era algo que a mí siempre me chocó mucho, que nos trataran con garabatos. Éramos todos niños y no era solamente a las mujeres, era parejo para hombres y mujeres. Entonces por eso te puedo decir que no era personal mío, sino que era para todo el grupo. Quizás éramos un poco revoltosos y el entrenador no tenía mucha paciencia, pero no lo justifico en lo absoluto, me dejó bien marcada. Es algo que con mis niños nunca he hecho, siempre he sido muy cuidadosa para tratarlos y respetarlos como personas. Pero a nosotros sí en el sentido de un maltrato verbal sí hubo bastante. Realmente muchas veces nos hacían sentir que hacíamos todo mal, y después íbamos a los campeonatos nacionales y le ganábamos a los de Santiago, que eran los más fuertes, entonces no entendíamos nada, si éramos tan malos como ganábamos. Entonces la verdad que sí, psicológicamente quizás eso sí puedo decir que fue un poquito de maltrato. Y la verdad que los papás no hacían nada. Los papás escuchaban esto y era como que era normal, lógico. Se consideraba normal. ¿Ah? Se consideraba como normal. Sí, me da la impresión que sí. Hoy en día eso realmente a mí me parece inconcebible. Yo lo he escuchado en algunos campeonatos. Alejandra. Otros entrenadores de otras ciudades. Alejandra y Silvana, les quiero pedir un favor, que me dispensen solo un par de minutitos para continuar con esta conversación, porque tenemos más, es un tema interesante, las reivindicaciones que también en el mundo deportivo ha logrado la mujer, cómo ha cambiado en el mundo del deporte la mirada frente a la mujer. Esto a propósito, y ya vamos a hablar de aquello también, porque cuando ustedes estaban en plena actividad, era impensado de que las mujeres jugaran al fútbol y que lo hicieran a alto nivel de competencia y que fueran a los Juegos Olímpicos. Entonces vamos a hablar después de esta pausa, así que ustedes son generosas y me esperan un instante.